Hola chicos, vamos a comenzar una unidad nueva. En este caso, esta unidad tiene que ver con los ambientes y con los recursos de la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán que en la unidad anterior estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con las características generales, ¿sí?, que de nuestro país con respecto al relieve, al clima, a las características físicas, ¿sí? Después, a lo largo de esa unidad, nos abocamos a lo que tenía que ver con la provincia de Buenos Aires. Vimos el relieve, ¿sí?, que podíamos encontrar en la provincia de Buenos Aires. Vimos qué tipo de climas podíamos encontrar. También estuvimos conociendo un poco acerca de todo lo que tenía que ver con la hidrografía de la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que la hidrografía tenía que ver con el estudio de los ríos y de las cuencas y de lagos, lagunas y todo lo que tenía que ver con el agua, ¿sí? Eh, eh, Todo esto tenía que ver con lo físico. Ahora, en esta unidad, vamos a ver cómo todo lo físico que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, llámese relieve, llámese los animales, las plantas, el clima, todo eso, ¿sí?, hace que sumado al trabajo del hombre, ¿sí?, a la presencia de la mano del hombre, se forman los ambientes, en este caso los ambientes de la provincia de Buenos Aires. Vamos a conocer primero qué quiere decir la palabra ambientes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de ambiente, nos referimos al conjunto de condiciones naturales de un lugar. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nos brinda ese lugar, pero desde la naturaleza, ¿sí? Llámese relieve, el clima, la fauna. Cuando hablamos de fauna nos referimos a los animales de la zona, también todo lo que tiene que ver con la flora, es decir, con la vegetación, con la presencia de agua, y todo eso combinado con las modificaciones que hace el hombre, porque para poder utilizar esos recursos naturales se produce la presencia del hombre, ¿sí? Entonces, esa combinación de las condiciones naturales más las modificaciones que realizan las personas en esos ambientes naturales o en esos espacios naturales es lo que se denomina ambiente. ¿Y qué quiere decir recursos naturales? Son los elementos de la naturaleza que las personas valoran y utilizan para satisfacer sus necesidades y desarrollar distintas actividades. Es decir, que si un espacio físico, ¿sí?, un lugar de esta provincia de Buenos Aires nos brinda un buen relieve para cultivar y para poder producir, cosechar, después la persona va a tener que necesitar caminos, ¿sí?, para poder trasladar lo que cosecha, va a necesitar el trasladar esos productos, etc. Entonces, ahí es donde el hombre está utilizando esos recursos naturales, pero para poder utilizar esos recursos naturales también necesita la mano del hombre, ¿sí? Necesita modificar esos recursos. Y hablando de este concepto que yo les decía, ¿no?, cómo el hombre, para satisfacer sus necesidades, a partir de ese recurso natural que le brinda el lugar, cómo construye esos ambientes, ¿sí? Y en toda la provincia de Buenos Aires se encuentran diferentes ambientes, podemos encontrar diferentes ambientes. Tenemos por un lado todo lo que ustedes tienen acá en color amarillo, ¿sí?, es el pastizal pampeano. Después tenemos el Espinal del Sur, acá en la punta de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur. Después tenemos los médanos de la costa, ¿sí? Después tenemos las sierras, estas que están ubicadas con rayitas. Después tenemos el delta del Paraná, que está ubicado acá donde se produce la unión de varios ríos, ¿sí?,
y en el límite entre Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos la cuenca del río del Salado, este es el río Salado, y alrededor de esta cuenca del río Salado, porque este río Salado, este es el río principal, pero tiene sus afluentes, entonces alrededor de este río Salado se produce lo que se denomina la cuenca del Salado, es todo lo que está remarcado acá con una línea roja. Vamos a conocer brevemente algunas características de cada uno de estos ambientes, ¿sí? Por ejemplo, el pastizal pampeano, que es el que toma una gran parte de el territorio de la provincia de Buenos Aires, tiene un clima templado y húmedo, por eso se la denomina pampa húmeda a esa zona, relieve llano en general, suavemente ondulado hacia el norte, las tierras son muy fértiles, por lo tanto, estas tierras fértiles permiten la actividad agrícola y la actividad ganadera. Continuamos, tenemos el espinal pampeano, que se ubica en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El clima es más seco, por eso también se la denomina pampa seca. Ahí se desarrolla lo que se denomina el espinal, que está compuesto por montes de caldenes y arbustos bajos y espinosos, ¿sí? Ven que el color, ¿sí?, de la zona del pastizal ¿por qué? Porque la mayoría son caldenes y arbustos bajos y espinosos, y es apto para la agricultura y la ganadería. Se encuentra en el límite con la pampa y en esa zona hay grandes salinas, es decir, grandes sectores donde, como su nombre lo indica, hay gran caudal de sal. La cuenca del río Salado, que era la que mencionábamos que estaba alrededor del río Salado y sus afluentes, la ubicación es el río Salado y sus afluentes que forman el ambiente de la cuenca del Salado. Es una zona baja, inundable, por eso también se la denomina pampa deprimida. El clima es templado y húmedo, la vegetación son pastos y pequeños bosques de chañares, y una de las exponentes de esta zona son la laguna de Chascomús y la laguna de Pecuén. Después tenemos los médanos de la costa atlántica, que se desarrollan en una franja de la costa bonaerense. El clima es templado y húmedo. Hay playas arenosas con médanos o dunas. Se construyeron varias ciudades balnearias alrededor de toda esta zona, ¿sí? A partir de este tipo de ambiente se han ido poblando estas zonas y se han ido construyendo ciudades balnearias. Y los médanos son móviles. ¿Qué quiere decir que son móviles? Cambian de lugar cuando sopla el viento y empuja la arena, ¿sí? Es decir, que se va modificando. Después tenemos las sierras de Tandilia y Ventaña, que se encuentran en el sur de la provincia de Buenos Aires, las teníamos indicadas con rayitas en el mapa. La llanura en el sur de la provincia, la llanura se va a ver interrumpida por por sistemas serranos, que son los de Tandilia y los de Ventaña. El clima es templado y húmedo. La vegetación que predomina es la estepa y los pastizales. Vamos a hablar muy sintéticamente acerca de estas dos sistemas serranos. El de Tandilia es un sistema de sierras y de cerros, son de poca altura, con formas redondeadas. Y Ventaña es un conjunto de sierras más cortas, anchas y son más elevadas que las de Tandilia. Después tenemos la zona del delta del Paraná, que se sitúa en la desembocadura del río Paraná. Yo por eso les decía que es un sector donde desembocan varios ríos. Tenemos la desembocadura del río Uruguay y la desembocadura del río Paraná, ¿sí?, que desembocan hacia el río de la Plata y que forman también el límite natural entre lo que es la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Está compuesta por numerosas islas formadas por una acumulación de sedimentos. Esas islas, hacia el interior de las islas el terreno es más bajo y se forman pajonales, juncales y esteros.
Hay plantaciones de árboles frutales y de hortalizas. Y también este lugar, toda esta zona, también tiene un gran desarrollo a nivel turístico, ¿sí? Es una zona que también se utiliza para hacer deportes acuáticos y también es utilizado como zona de recreación y de turismo. Sintéticamente quise presentarles, ¿no?, los distintos ambientes que se pueden ver, se pueden observar en la provincia de Buenos Aires a partir de las características físicas que tiene el lugar, ¿no? A partir de lo que se decía en un comienzo, ¿no? El clima, la vegetación, los animales, las lluvias, la presencia o no de agua. Todo esto hace que ese lugar tenga determinadas características que, ante la presencia del hombre, que aprovecha esos recursos naturales, se van formando ambientes, ¿sí? Porque esos recursos naturales son modificados ante la presencia del hombre, ¿sí? Así que después esto lo vamos a trabajar también en las páginas del libro de Biciencias. Vamos a desarrollar un poco más la información. Yo en este video quise hacerles una síntesis como para que ustedes tengan bien clara la diferencia entre cada uno de estos ambientes. Pero después trabajaremos más en profundidad las páginas del libro, desde la página 36 a la página 43, vamos a ir trabajando y desarrollando cada una de estas características de los ambientes. Les mando un beso grande y nos seguimos conectando.